Saludos, seres de la superficie. Hace algo de tiempo que no nos vemos, al menos para estándares de este canal, jaja. Pero bueno, no tengo excusa, así que vayamos directo al grano. ¿Les gusta Ace Attorney? Como fan de las novelas visuales, es una saga que nunca le había dado la oportunidad, y les mentiría si les digo que tengo una razón clara. No sé si era por ser popular, o porque la premisa de abogados y juicios se me hacía aburrida, pero hasta hace unas semanas no le había dado una chance, y, luego de ya haberme jugado todos los juegos que la componen, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Sus personajes, su mundo, su humor, todo me enamoró en estas semanas en las que me he jugado los juegos, así que decidí que esta saga será la que abra la sección de reseñas de juegos en el canal. Aunque no solo eso, sino que también ser la primera en usar este nuevo formato para analizar sagas, ya sea de películas, juegos, o lo que sea. Yendo una a una de sus partes y poniéndolas en un ranking de la peor a la mejor, según mi opinión, obvio, o al menos en este caso, casi todas, porque considero a Profesor Layton vs Ace Attorney un juego que hizo muchas cosas por las dos franquicias, así que me gustaría hacerle su propio video aparte. En fin, ya sin tantas introducciones, empecemos. Supuse que iba a resultar muy obvio, pero por si acaso. Advertencia, este video contiene spoilers de absolutamente toda la saga de Ace Attorney. Así que si no te la has jugado y planeas hacerlo, mejor salte del video. Son muy buenos juegos que puedes emular muy fácilmente, ya cuando te los juegues puedes volver a putearme a gusto, si mi opinión difiere a la tuya. Fin de la advertencia. Claramente íbamos a tener que comenzar por el inicio, en este caso el Ace Attorney original. El juego nos habla de la historia de Phoenix Wright, un abogado defensor novato el cual se caracteriza por creer fervientemente en la inocencia de sus clientes, haciendo todo lo posible para probar su inocencia. Ahora acompañado de su asistente, una chica espiritista llamada Maya Fey, acabarán por terminar involucrados en un misterio que lleva atormentando a la corte por muchos años, el incidente de Ellie 6. A diferencia de lo que su temática pueda hacer creer, no solo vas a estar en la corte, sino que también podrás investigar por tu cuenta el crimen del que se le acusa a tu cliente. Dejemos de lado qué tan legal es que un abogado pueda hacer eso. Shu Takumi quería hacer un juego de detectives, así que no lo culpo por incluirlo. En estas investigaciones recolectas evidencia y aprendes más de lo sucedido, para así poder presentarle en el juicio. Aunque los juicios tampoco se juegan solos, pues aparte de presentar la evidencia que conseguiste en tus investigaciones, tú escoges qué argumentos presentar, junto con poder interrogar a los testigos, descubriendo contradicciones en sus declaraciones, y muy posiblemente, al verdadero culpable del crimen. Es una fórmula que puede parecer repetitiva, pero que cada caso es lo suficientemente diferente para no acabarte hartando, y creo que este juego la cimenta muy bien para lo que luego vendría en los títulos posteriores. Aunque este juego también introduce a la figura antagónica recurrente en la saga, el fiscal, aquel que contrario a nosotros, busca un veredicto de culpabilidad para nuestro cliente, pero que si la situación los requiere, no dudará en ayudarnos a sacar la verdad a la luz. El que inició esto y el que creo que mejor lo ejemplifica es Ed Schwartz, el completo opuesto de Phoenix, un fiscal con un historial perfecto, bastante serio y hasta algo presumido, un rival al que solo le quieres quitar la sonrisa del rostro, pero que a medida que avanza el juego, vamos aprendiendo que en realidad a pesar de sus diferencias con nuestro protagonista, son dos caras de la misma moneda, pues ambos comparten un mismo objetivo, de descubrir la verdad. Si tuviera que escoger un caso que creo que destaca eso, y todo lo bueno del juego, sería sin duda el caso final, el caso del adiós. En este el acusado es nadie más ni menos que el propio Schwartz, quien se cree mató a un hombre de un disparo, Phoenix teniendo que limpiar su nombre en un juicio. Pero, si Ed Schwartz es el arrestado, ¿quién será el fiscal? Fácil, aquel que le enseñó todo a Ed Schwartz, Manfred von Karma. El tipo es alguien muy imponente desde un primer momento, dejando ver por qué es tan temido, su capacidad de manipular y sobreponerse sobre las demás personas, en especial con Ed Schwartz, pues lo manipuló cuando era niño, para hacerlo creer que mató a su padre en el incidente de L6, aun cuando fue el mismo Von Karma quien lo hizo, y lo siguió manipulando ya de adulto, estando a punto de hacer que se creyera que él es culpable de este crimen. Dios, es que hasta en una parte noquea a Phoenix y a Maya con tal de robarles pruebas
pruebas que lo incriminan. El tipo es un cabrón al que no le importa nada, y me encanta por eso mismo. Está lejos de ser el mejor o más profundo antagonista de la saga, es bastante unidimensional en retrospectiva, pero para lo que es, cumple su función, y es muy memorable. Ya hablando del caso en sí, su misterio es bastante bueno, no es nada del otro mundo, pero sí se siente justificado que necesites varios juicios para resolverlo todo, y el desenmascarar a Von Karma al final es muy satisfactorio. Igualmente soy fan de cómo este caso logra balancear el humor con el drama. Este es el caso donde interrogamos a un loro, pero aún así tiene un momento que pega como el de la confesión de Yoji. No hay muchos juegos que puedan hacer eso, jaja. En general, creo que este caso ejemplifica muy bien todo lo que hace genial a Ace Attorney como saga. Otro caso que me gustaría destacar, pero por razones más curiosas que otra cosa, según mi experta en abogados gays y otra gente del fandom que consulte mientras me jugaba la saga, no es muy querido, y no entiendo por qué. Hablo obviamente del caso 3, el caso del samurái. No es particularmente bueno y ni siquiera es mi tercer caso favorito, pero no lo encuentro malo. En este caso nos toca defender a un actor de un show tokusatsu, conocido como el Samurái de Acero, al que se le acusa de asesinar a su coestrella. Tal vez es porque soy la niña tokusatsu, pero lo encontré bastante divertido. El acusado y los testigos son muy memorables, la culpable no tanto, pero tiene un misterio lo suficientemente interesante y ocasionalmente sale con algún buen twist para mantener al espectador interesado. Aunque si tuviera que poner a un caso como menos favorito, por descarte sería el primero. El culpable fuera del chiste final es muy olvidable, al punto de que cuando apareció en un juego posterior, ni me acordaba de su nombre, jaja. También me hubiera gustado que tuviera su propia sección de investigación, aunque fuera solo un cuarto, para así saber más sobre cómo investigaba Mia. No es malo, pero sí es el menos memorable de todos. En términos generales, considero este juego como un buen inicio para la saga, y el que puso las bases para todo lo que vendría después, bastante recomendable. Aunque, claramente no puedo dejar de hablar del primer juego sin comentar su caso extra, de surgir de las cenizas. Caso que transcurre 2 meses después del caso del adiós. En este una chica llamada Emma Sky nos pide ayuda para probar la inocencia de su hermana, Lana, fiscal en jefe, amiga, entre muchas comillas, de Mia, la cual es acusada de asesinar a un detective. Me matan si les digo que no soy particularmente fan de este caso. No me malentiendan, entiendo por qué gusta tanto. Emma es un pan de Dios gigante, es un cabrón como pocos, junto con que su misterio es bastante bueno, pero fuera de eso, el caso es demasiado largo para lo que es. Son como 6 putos juicios, y a diferencia del caso del adiós, solo se siente como una excusa para cortarte el ritmo de la trama, para mandarte a segmentos de investigación muy largos y no muy entretenidos. El antagonista final no sale hasta que llevas más de la mitad del caso. El resto del tiempo te la pasas con la tipa de los almuerzos, y el vaquero que fuera de alguno que otro momento resulta más molestos que otra cosa, en especial este último porque con él tenemos los putos segmentos con el teflón azul, que son la cosa más poco intuitiva del planeta, y estuve tanto tiempo peleando con las mecánicas, que a día de hoy el tema del teflón azul me persigue en mis pesadillas. Pero como dije no es malo, solo que si hubiera durado menos y tuviera una mejor estructura me habría gustado más. Pasemos al siguiente juego. Ahora vamos con el segundo juego, Justice for All. Un año después del primer juego, seguimos cómo fue la vida de Phoenix tras la desaparición y presunta muerte de Chuort, siendo reemplazado por otra fiscal bajo la tutela de Von Karma, Francisca, su hija. Ella es de lo mejorcito del juego, es Chuort a la enésima potencia, llegando a muchas veces comportarse de manera infantil cuando va perdiendo, pero no resulta molesta, resulta hasta adorable a veces, y cuando aprendemos más de ella se entiende por qué se comporta así. También se introduce a Perla, prima de Maya y espiritista prodigio, pues a diferencia de Maya, a ella no le cuesta canalizar espíritus, así que gracias a ella veremos a Mia más seguido. Perla igualmente siendo quien nos dará la nueva mecánica que pone este juego sobre la mesa, los psicocandados. Usando un magatama que nos dio Perla, podemos dejar ver unos candados que guardan los secretos de las personas, ya en medida de que los vayamos interrogando, se irán rompiendo hasta revelar la verdad.
Sí, es una interrogación con pasos extra, y no la vamos a usar en un juicio, pero al menos se ve bonito, jaja. La verdad es que no soy tan fan de la historia de este juego, pues a pesar de que dije que su hilo narrativo es la supuesta muerte de Stuart, realmente es algo que solo se menciona en la introducción de Francisca y tiene relevancia hasta el caso final, lo que hace sentir el resto, sin contar detalles que tendrán relevancia en el siguiente juego, que tampoco son muchos, hacen que se sienta como algo de relleno que se pudo estructurar mejor. Pero pasando a cosas más positivas, si tuviera que elegir un caso como mi favorito, sería sin duda el caso final, Adiós caso mío. En este caso nos toca defender a Matt Engarde, un actor de la serie y secuela del Samurái de Acero, al que se le acusa de asesinar al actor principal de una serie rival, Maya en el proceso siendo secuestrada por alguien que busca asegurar que Phoenix gane el caso. Pero, ¿qué diferencia este caso del Samurái original? Fácil, que Matt sí es culpable de lo que se le acusa. Esa simple premisa, de poner en jaque los aparentemente inquebrantables ideales de Wright, es lo que creo hace este caso tan único, ayudándole el constante ambiente tenso por el secuestro de Maya, si te hace sentir la misma urgencia de Phoenix por lograr que todo acabe. También el cómo su misterio lentamente va mostrando sus capas, lo que al inicio parecía ser un simple asesinato por celos, resultó ser parte de una serie de tragedias a partir de las acciones de dos hombres horribles, que casi orillaron a alguien como Adrián a hacer algo horrible, tal y como lamentablemente lograron con su mentora. Incluyendo una frase tan potente como la de no somos héroes, simplemente, este caso es cine, y de mis casos finales favoritos. De resto, me gustaría igualmente destacar al caso del circo, no diría que me gustó tanto como el del samurái del primer juego, pero tampoco lo encontré tan criminalmente aberrante como mucha gente del fandom lo ve, claro, estos dos enfermos se pueden pudrir en el infierno, pero tampoco estuvo tan mal, al menos el tema del circo está bueno y Acro como antagonista es un concepto gracioso. Pero si tuviera que poner a uno como el peor caso del juego, sería sin dudas el primero, el caso perdido. Este sí lo consideraría el peorcito primer caso, no es particularmente malo, pero no ofrece realmente nada interesante, y la gimmick de la amnesia como que a los 10 minutos del juicio, se deja de lado y solo queda un caso particularmente tonto, incluso para estándares de la saga, y que fuera de que el culpable es memorable, no resulta ni siquiera gracioso. En general, este juego no lo considero una mejora del primero, se siente más como ideas rechazadas de casos para el juego original unidas con cinta, excepto el último, ese carrea bastante al juego, un poco decepcionante, la verdad. Pasemos al siguiente juego. Terminamos la trilogía de Phoenix con uno de mis favoritos, Trials and Tribulations. Ocurriendo un año después del juego anterior, ahora seguimos a Wright, ya un abogado establecido, viviendo su vida normalmente hasta que aparece un nuevo fiscal, Godot, quien dice odiar a nuestro protagonista, habiendo regresado por venganza por algo que él hizo. Wright teniendo que descubrir el origen de este nuevo fiscal y el por qué lo odio tanto, en el proceso descubriendo un secreto de la familia que lo estuvo acompañando por tanto tiempo, la familia Fey. A diferencia del juego anterior, y hasta un poquito del primero, este diría que su hilo narrativo, que es el origen de Godot y la conspiración de las Fey, es algo que está en la mayoría del juego presente, excepto en un caso, del cual hablaremos en un momento, pero ya es un avance que sientas, que estás constantemente avanzando la trama. El propio Godot es un cabrón, Stuart y Francisca igual podían llegar a ser crueles, pero era más porque veían los juicios como un trámite, y no como la vida de personas en juego. Godot no es así, él te odia personalmente, y aunque sea mínima la ventaja que tenga sobre ti, te la va a restregar en la cara para hacerte sufrir. Es sin dudas mi segundo fiscal en términos de ser un antagonista, y aparte tiene un temazo cada vez que toma café, simplemente el Cyclops de Temu. Realmente casi todos los casos de este juego son bastante buenos, pero mi favorito sin dudas es el último, Puente para un caso. Pocos casos finales me han hecho sentir tanto como lo hizo este. En este, tras ir con Perla y Maya a un retiro espiritual, Wright acaba conociendo a esta chica misteriosa llamada Iris, que es aterradoramente parecida a su exnovia, Dahlia Hawthorne. Luego de una serie de sucesos desafortunados, Iris es acusada de asesinar a Elise de Auxnim, la supuesta ilustradora de libros invitada al retiro, Wright teniendo que defenderla, aunque en un inicio por estar incapacitado, tuvo que pedirle ayuda a Stuart mientras se recuperaba.
Este caso es un plot twist, tras plot twist, manteniéndote en tensión en todo momento, pues cada vez que parece que estás llegando al fondo del misterio, solo se vuelve más y más profundo. Se siente increíblemente satisfactorio ver cómo todos los personajes que conociste en la trilogía acaban ayudándote a resolver el misterio, y cosas como tu discusión final con Godot, en la que Phoenix demuestra que finalmente logró estar a la altura de su mentora, es simplemente cine. Otro caso que me gustaría destacar es el primero, el caso recordado, que en vez de pensar en alguna excusa pendeja para hacer que Phoenix tenga que pasar por el tutorial como si fuera en un RPG, nos ponen en los zapatos de Mia, en su, técnicamente, primer juicio, mismo en el que conoció a Phoenix. Es un primer caso bastante bien hechecito, en el cual se nos presenta a la figura de Dalia, y como esta será más importante más adelante, y he de decir que ver cómo se comporta el Phoenix joven a comparación del actual es muy gracioso, uno de mis primeros casos favoritos. Pero, ¿cuál es el que considero malo? Fácil, receta para un caso. Dios, yo esperaba que fuera como los anteriores terceros casos, que no fuera bueno pero que al menos tuviera algo de gracia. Este no, este solo es malo. La trama va de que Mahei, la misma a la que acusaron en el caso perdido, volvió a ser acusada de asesinato, en este caso la de un cliente en un restaurante. El problema es que cuando Wright se entera de esto, es porque aparentemente perdió el juicio, resultando que Mahei cayó víctima de alguien que se hizo pasar por Phoenix, nuestro trabajo siendo descubrir quién es el impostor y probar la inocencia de nuestra clienta. Este caso, igual que el anterior en el que estuvo Mahei, no resulta gracioso, resulta tonto en el mal sentido. De entrada tiene a dos de los testigos más molestos de la saga, un viejo verde que se la pasa mintiendo todo el rato, y el rey este que parece personaje de alguien con fetiches muy específicos de vara. Las otras dos, la jefe de la víctima y Viola, son menos malas, pero con ellas pasamos una cantidad ridículamente corta de tiempo, que en su lugar pasamos con estos dos. Y bueno, ¿qué decir del culpable? Pure tigre. El tipo que se hizo pasar por Phoenix. Sí, ignoremos que es literalmente un tipo de piel roja, y de que vista diferente a Phoenix, y de que tenga voz diferente a Phoenix, y que ni siquiera logró falsificar la medalla de abogado, en cambio teniendo que usar una medalla de cartón. No entiendo de Payne, probablemente se hizo loco a propósito, pero el juez, Mahei, ¿de verdad se creyeron tan estúpidamente el cambio? Y ni siquiera Furio es particularmente inteligente, no, solo es un prestamista de Pokémon al que le hace todo el trabajo un adolescente. Y de algún modo, casi se salió con la suya, de no ser porque de la manera más anticlimática posible se delata el muy pendejo. Me gusta pensar que Godot lo estaba dejando ir a propósito. Pero ese solo es un mal caso dentro de un juego con 4 excelentes, así que tal y como a Justice for All no le daba más puntos a Dios caso mío, a esta receta para un caso tampoco se las va a quitar. En general, definitivamente un gran cierre para esta trilogía, y de mis juegos favoritos sin duda. Pero antes de saber qué fue de White y compañía, Pasamos al primer spin-off de la saga, Los Investigations, en el que controlamos al fiscal favorito de chicos y grandes, Edgeworth. A diferencia de los juegos originales, estos son más como una aventura gráfica, donde tú te mueves por distintos escenarios, interactuando con objetos que te servirán para avanzar. Aquí introduciéndose la mecánica de la lógica, donde Edgeworth deidad demuestra que a diferencia del Virgen de Phoenix, que necesita piedritas mágicas para resolver los misterios, él con su título de Derecho en la mochila y sus 200 de IQ, solo con juntar 2 piezas de información ya lo sabe todo, aunque se mantiene la de la interrogación de testigos, algo que vamos a hacer mucho. En este primer juego seguimos a Edgeworth, quien se acaba por ver involucrado en una investigación internacional para destapar a una red de contrabandistas, siendo ayudado por Kei, una adolescente quien dice ser hija de un infame criminal conocido como el Yatagarasu, quien se convertirá en su asistente, aunque en el proceso se encontrarán con Lam, un agente de la Interpol que será el rival de Edgeworth en esta aventura. Si lo pongo así suena como una historia super épica, pero creo que no es una opinión impopular el decir que este es el juego que menos me gustó de toda la saga, pero vamos por partes. Si me quejé de que el segundo juego se sentía que no había un hilo conductor narrativo claro entre los casos, este es peor porque los casos vienen en desorden. El orden cronológico sería, primero el cuarto caso, luego el segundo, luego el tercero, el primero, y ya el último caso.
y ni siquiera se te dice explícitamente, así que solo te quedas confundido con por qué mierda intentaron matar a Edgeworth en el primer caso para que en el tercero la víctima salga viva, y al final todavía estar confundido de qué mierda estaba haciendo Kay en el primer caso. Es más confuso de lo que debería y eso me molesta, y ni siquiera alguno de los casos es particularmente bueno. Si tuviera que elegir uno como favorito por descarte sería el cuarto, Reminiscencia de un caso, por su concepto y porque ver a Edgeworth joven interactuando con Franziska Winslow Kay es bonito. Su antagonista está bien supongo, aunque me gustaría que no tuviera cara de Bratz para poder tomarla más en serio, y su misterio no está tan mal. El concepto del acusado y el fiscal siendo asesinados es original. Pero si hay un caso que tengo que catalogar como el peor, es sin duda el caso En Llamas. Dios mío. La trama va de que nuestros protagonistas van a la embajada codopiana, en la que ocurren dos asesinatos que están conectados a las personas detrás del grupo de contrabandistas. Ya empezamos mal por el mero hecho de que la segunda víctima aparece de la absoluta nada y no se vuelve a mencionar, solo sintiéndose como una excusa para alargar más el caso antes de llegar con él, sin miedo a equivocarme, pero antagonista final de la saga, Cuerpus Alba. Si tuviera que resumir lo que es todo el segmento final con Alba, sería con esto. Carl, give me your bag of Jimmy's hair. What? I don't have any. That's not mine. That's not me. El tipo aparece de la absoluta nada revelando ser la mente maestra detrás del grupo de contrabando, lo cual en sí mismo no es malo, pues alguien como Von Karma hizo lo mismo y aún así lo considero uno de los villanos más memorables de la saga. El problema es que al menos Von Karma imponía, mostraba su habilidad de manipular a las personas. Alba no, Alba solo es más terco que un burro, y eso solo hace sentir su aparición como el verdadero villano más abrupta. Este caso dura aproximadamente más de 6 horas y media, y 1 hora y media está dedicada únicamente a discutir con este señor. Y ni siquiera es una discusión interesante, no, solo es un ir y venir entre presentarle pruebas a este viejo de mierda y que este simplemente las niegue, en especial al inicio con todo el tema de los derechos extraterritoriales, una palabra que le encantará repetir constantemente, pero es que incluso cuando le quitamos los putos derechos extraterritoriales el viejo sigue sin ser capaz de darle un puto argumento coherente que justifique porque no lo arrestamos hace rato. Y es que ni siquiera me molesta su concepto, un tipo por encima de la ley, genial, pero aparte de que no es un villano que veo para Edgeworth, tal vez, como mínimo planteame la idea desde antes, ninguno de los acusados anteriores dio una idea, siquiera parecida a lo que acabaría siendo Alba. Pasamos de detener a simples criminales de poca monta a hablar de la corrupción del sistema sin motivo aparente. Y no ayuda que haya al menos 2 villanos en la saga que ejecutan este concepto de estar por encima de la ley 1000 veces mejor, porque sorpresa, en sus respectivos juegos el tema ya estaba presente y tuvieron el más mínimo desarrollo, a diferencia de este viejo decrépito, simplemente el peor puto antagonista de la saga. En general, la verdad es que sí le tenía expectativas a este juego, y me acabé decepcionando bastante. Los únicos puntos positivos que le puedo destacar es que fuera de los obvios personajes relacionados a Edgeworth, logra establecer muy bien a su cast propio, sintiéndose como una historia autocontenida dentro del mundo de Ace Attorney. Mi inclusión favorita siendo sin duda Kay, aunque me hubiera gustado que tuviera una personalidad algo más malhechora y que, no sé, fuera cleptómana, para diferenciarse un poco más de Maya, pero es de mis asistentes favoritas de la saga y un gran complemento para Edgeworth. De resto, francamente esperaba mucho más. Pasamos de un juego que me decepcionó a uno que verdaderamente me impresionó, ocurriendo poco tiempo después del primer juego. En este seguimos a nuestro trío protagónico, quienes se acabarán viendo involucrados en otro misterio internacional, en este caso, uno que involucra una serie de asesinatos perpetrados por un individuo misterioso, conocido como Capucha Roja. Sí, sé que la traducción correcta sería Impermeable Rojo, pero no suena ni la mitad de cool. Pero ajá, en el proceso de resolver este misterio, el tener roces con aquellos que controlan el sistema del que ha sido parte todos estos años, hará que Edgeworth se cuestione si su futuro realmente está en ser fiscal, o si tal vez debería considerar el seguir los pasos de su padre, Gregory, y volverse un abogado defensor. En cuestión de mecánicas,
se mantiene en su mayoría igual a la anterior entrega, solo que aquí se agrega el ajedrez mental, parecido a los psicocandados de Wright. Es una forma de desvelar secretos del testigo por medio de interrogación, aunque se diferencia lo suficiente como para no sentirse más de lo mismo, y la verdad, es muy satisfactorio hacer un jaque mate. En cuestión de personajes, este juego introduce a Eddie, el antiguo compañero del padre de Edgeworth, quien es el que le plantea la duda a Edgeworth de si no preferiría seguir los pasos de su padre, lo cual es una idea que se había planteado desde la trilogía de Wright, pero que hasta este juego no se había tocado a profundidad, y he de decir que me encanta el concepto, tal y como me gusta como Justice for All con su caso final desafió los ideales de Wright. Me gusta como este juego lo hace con los de Edgeworth, muestra como su creencia de que el sistema siempre es justo es idealista, tomando forma de la jueza Gabel, al menos en un inicio, recurrente antagonista. Una mujer que cree en la justicia, ciegamente y que no tiene miedo en inculpar a un inocente solo porque cree que es correcto, tal y como Edgeworth hizo alguna vez. Igualmente Eustace, el fiscal joven que la acompaña es un reflejo de él, de ese Edgeworth joven que tal y como Eustace, creía que se podía comer el mundo y que él siempre era superior al resto, aunque en el fondo seguía siendo igual de vulnerable y a la sombra de aquel que le enseñó todo. Incluso el desarrollo que tienen ambos, también se puede contrastar con el que tuvo Edgeworth. A la jueza le mostró cómo la ley no es absoluta y que quienes la imparten no son dioses, sino humanos como el resto que pueden cometer errores. Y a Eustace le enseña a tomar las riendas de su vida y a salir de la sombra de su padre, tal y como él tuvo que salir de la sombra de Von Karma. Puro cine la verdad, pero si hay algo que le tengo que alabar al juego, es sin dudas, su villano, Capucha Roja, o por su nombre real, Simon Saint. Este Ketka de Temusi es un rival que me imaginaba para Edgeworth, una víctima del sistema la cual al no tener a nadie en su vida, terminó por caer en un agujero de oscuridad que le llevó a buscar venganza. Su plan en sí mismo es bastante bueno, pues la verdad nunca llegué a sospechar de él, pero tras su revelación, el jugar los anteriores casos en retrospectiva te muestra que, de algún u otro modo, él siempre estuvo ahí moviendo los hilos en las sombras, lo cual le da bastantes puntos como villano. Mi único nitpick es que quizás la discusión final que tenemos con él pudo ser un poco más dinámica, pero del resto de mis villanos favoritos de la saga, y le dan 1000 patadas al pendejo de Alba. Pasando a otro punto, la verdad es que todos los casos de este juego son buenos. Si tuviera que catalogar a uno como el peor sería el caso cautivo, porque a diferencia de los otros culpables, Fifi no resulta tan memorable, pero sigue teniendo bastantes cosas buenas como para catalogarlo como un caso malo. Pero mi favorito sin dudas es el tercero, el caso del legado. En este caso Eddie lleva a Edgeworth al lugar en el que él y Gregor investigaron su último caso juntos, antes de que este muriera en el DL6, siendo uno que nunca pudieron resolver, pero que por coincidencias del destino, todos los involucrados en aquel caso se encontraban en el lugar, terminando por acabar metidos en un misterio otra vez, ahora siendo trabajo de Edgeworth el cerrar el caso que su padre nunca pudo resolver. Su solo concepto me encanta, pues el alternar entre Edgeworth en el presente y Gregory en el pasado nos deja ver las diferencias entre los dos, pero también lo mucho que se parecen hace ver que a pesar de no haberse vuelto un abogado, el espíritu de Gregory sigue vivo en Edgeworth, y la verdad es que la dinámica de Gregory con el Eddie joven es cute. También el plot twist de su culpable es bastante bueno, y es de los primeros indicios de la verdaderamente maestra, simplemente de mis casos favoritos de la saga. En general, una mejora monumental a lo que fue el juego anterior, realmente no tengo ninguna queja sustancial para decir, de los mejores juegos de la saga en general para mi gusto. Ahora que ya vimos el primer spin-off, volvamos con la saga principal. Pasamos al juego que definiría el futuro de la saga, encargado de presentar a un nuevo elenco y a un nuevo protagonista, pasando finalmente el legado que dejó Wright. A quien engaño, este es el único juego en el que Apollo sale en el título, así que ya se imaginarán que también le salió eso de introducir a un nuevo protagonista, pero no nos adelantemos. Ocurriendo 7 años después de Trials and Tribulations, se nos introduce un nuevo protagonista, Apollo Justice, un abogado recién graduado reconocido por ser un
un gritón, quien tras perder su trabajo tras que arrestaran a su mentor, quedará bajo la tutela de un Wright ya más viejo, quien perdió su medalla de abogado tras ser inculpado de fabricar evidencia para defender a un cliente, pero que ahora, acompañado de su hija adoptiva Trucy, se encargará de enseñarle a Apolo todo lo que sabe, para junto con él resolver el misterio del caso que lo hizo dejar de ser abogado. El fiscal de este juego es Clavier, hermano menor de Christoph, el mentor de Apolo que arrestamos en el primer caso, un músico que contrario a lo que se esperaría, es bastante calmado y hasta amable, solo siendo un poco presumido a veces, lo que no quita que en los juicios siga siendo un rival a temer, pues él fue el fiscal en el caso que dejó a Wright sin medalla. La verdad es que fuera de cierto pendejo, que vamos a ver más adelante en esta trilogía, lo considero el peor fiscal de la saga. No es particularmente malo, pero su actitud parsimoniosa y relajada lo vuelve bastante aburrido. No es ni un niñito presumido como lo fue Short en el primer juego, ni resulta tan gracioso como alguno de los Payne. Es un contraste chistoso al inicio con la actitud intensa de Apolo, pero a largo plazo resulta olvidable. En cuestión de mecánicas de este juego, se mantiene casi igual a las anteriores entregas, solo que aquí se agrega una mecánica única de Apolo, el sistema de la percepción. Con su brazalete puede ver los tics nerviosos de los testigos cuando dan sus testimonios para demostrar que están mintiendo. Prácticamente es una versión más simplificada de los psicocandados, pero que como alguien que le hubiera gustado que esa mecánica se usara en los juicios, no puede odiarla, y hasta me gusta lo originales que son algunos tics. De resto, creo que no es una opinión impopular el decir que este juego me decepcionó bastante. No diría que lo considero malo, pero como carta de introducción a Apolo y a su nuevo cast es bastante flojo. Ya de por sí su villano, Christoph, prometía ser una versión interesante de lo que fue Mia para Wright, pero se desaparece por casi todo el juego solo para aparecer en los últimos minutos del caso final, revelando ser la mente maestra. Y ni siquiera lo derrotan de una manera satisfactoria. Resulta que para atrapar a este tipo que estuvo fugitivo por años, solo necesitaban una segunda opinión. Sí, tan estúpido como suena. Sobre los casos tampoco se salva mucho, no hay ninguno que pudiera considerar bueno. El único que medio me gustó fue el primero, el caso del triunfo, porque proponía que este juego iba a ser interesante, pero no lo fue. Pero si hay uno que tuviera que catalogar como el peor, sin duda sería el tercero, el caso de la serenata. Este es sin duda de los casos más insufribles de la saga. La trama va de que Clavier invita a Trucy y Apolo a un concierto de su banda, los Gaviners. Banda con propaganda, cabe recalcar, que tan realista es que exista algo así o no se los dejo a su criterio. Pero ajá, en este concierto en específico está invitada la cantante Lamiroir, proveniente del país de Virginia, país mencionado en el Investigations 1, del que viene el tipo que se parece a Gru y habla como Gaster. Pero contrario a lo que se esperaría, ella no es asesinada, sino que su guardaespaldas, pero que como este caso subvierte tus expectativas en todos los aspectos, tampoco es ella la acusada de asesinato, el acusado de este caso es... el niño que la acompaña en sus presentaciones. Sí, toda la trama de este caso se basa en asumir que este preadolescente de 1,30 m pudo matar a tiros a este agente de la Interpol de 2 metros, y hay puntas de disparos con un revólver aparte, que a cualquier persona no entrenada, en especial un preadolescente, le dislocaría el brazo. Y ni siquiera es que sea un caso de broma, y que la gracia sea lo ridícula de la acusación, no, el propio Clavier estaba muy irónicamente convencido de que había sido Machi, que hablando del propio Machi, él es probablemente de los peores clientes de la saga, no porque sea realmente molesto, sino porque no se nos da alguna razón por la que preocuparnos por él. Su concepto de ser alguien que no hable el mismo idioma que el abogado está bien, pero no nos molestamos en buscar a alguien que nos traduzca lo que dice hasta ya el segmento final del caso, y solo es para enterarnos que puede no haya asesinado al guardaespaldas, fingamos sorpresa, pero que aún así es un criminal que en su país recibiría pena de muerte, dándonos menos motivos para empatizar con él.
Su culpable tampoco es mejor, pintaba como alguien interesante con todo el tema de ser un inspector del país del que proviene esta gente, pero luego procede a desaparecer casi todo el caso, solo para el aparecer cuando vamos cerca del final, autoinculparse aun cuando no teníamos motivos reales para sospechar de él, y al parecer ya en el último juicio solo, para tener un segmento de 1 hora en la que da pura justificación estúpida antes de ser atrapado. Pero sin dudas lo peor de este caso es su ritmo, pues algo que le va a encantar hacer es hacerte perder el tiempo de múltiples maneras, como toda la subtrama del tío de Trucio, especialmente el videoclip del concierto de la Miró ir con Clavier. Te lo van a repetir como 7 veces para explicarte cómo funciona el truco paso a paso, lo cual está bien, es necesario para el misterio, pero Dios mío, pudieron hacer que se pudiera saltar al menos para no ver lo mismo tantas veces. Y ya para echarle sal a la herida, con lo mucho que le encanta a esta saga los conflictos internacionales, de verdad el gobierno de Virginia dejó pasar que no entregaran a un criminal que recibiría pena de muerte en su país. Ok, supongo. En fin, de los peores casos de la saga. No tengo mucho más que decir de este juego. Esperaba mucho y me acabé llevando un mal sabor de vodka. No lo llamaría malo como al primer Investigations, pero está lejos de ser bueno. Pregunta sería para cualquiera del fandom de Ace Attorney que esté viendo esto. ¿Por qué odian a Dual Destinies? No lo digo sarcásticamente ni nada, de lo que he visto en el fandom es por muchos considerado como de los peores juegos de la saga, junto con tener de los peores casos, y luego de habérmelo jugado francamente no entiendo el porqué. Pero bueno, esta historia transcurre un año después de los acontecimientos del juego anterior, donde Apollo ya está establecido trabajando con Wright, quien recuperó su medalla de abogado, hasta que un día se les une una nueva abogada, Athena Sykes, quien implementa sus conocimientos en psicología para, gracias a su tecnología, descubrir las verdaderas emociones de las personas a la hora de dar sus testimonios, lo cual es una mecánica francamente muy original y divertida de usar, diferenciándose lo suficiente de la de los otros dos. La misión de este ahora trío de abogados, siendo la de descubrir la identidad del criminal conocido como el Fantasma, quien tiene relación con el pasado de la nueva abogada. El fiscal de este juego es Simon Blackquill, mi fiscal favorito junto con Francisca. Es un preso que se le dio la oportunidad de ejercer como fiscal, siendo conocido por ser un manipulador experto y por no guardarse sus comentarios a la hora de debatir en un juicio. Es un cabrón, pero uno que sí te saca una risa con las mamadas que dice. Es la combinación perfecta entre ser un buen rival y ser un buen recurso comédico. Aparte tiene un halcón de mascota. ¿Cuántos fiscales en esta saga pueden decir eso? El villano, el inspector Fulbright, o por su identidad real, el Fantasma, se siente como una versión descafeinada de lo que fue Capucha Roja en el Investigations 2, pero no es tan malo. Me gusta su concepto, aunque en ese juicio final se nota que no sabían cómo derrotarlo, así que simplemente luego de sermonearlo le hicieron un... Pasando a los casos, un punto que sí tengo que dar en contra del juego es que, igual que el primer Investigations, los casos vienen en desorden, aunque siendo abogada del diablo. No es tan confuso como en ese juego, solo algo innecesario. El orden de los casos es: el segundo, el caso de Hélice, del cual hablaré en un momento; el tercero, la primera parte del cuarto; el primero, lo que resta del cuarto; y ya el último. Sé que suena engorroso, pero juro que no resulta tan confuso una vez que te adentras en la historia. Si tuviera que catalogar a uno como mi favorito sería el tercero, el caso académico. En este caso seguimos a nuestro trío protagónico, quienes por petición de Athena van a la Academia Themis, una de las escuelas de leyes más prestigiosas, para visitar a Juniper, la amiga de Athena que conocimos en el primer caso. Aunque justo cuando llegamos se descubre que una de las maestras fue asesinada y la principal sospechosa es Juniper, Athena con la ayuda de Apolo siendo la encargada de probar su inocencia. Este caso tiene de todo: buenos momentos de comedia, testigos memorables, un misterio entretenido de seguir, una buena representación trans, no voy a elaborar, si jugaron el caso saben a qué me refiero, y un culpable muy memorable como lo es
es Mintz. Ya ni hablemos de que es el único caso en el que Athena es la protagonista y demuestra por qué debería serlo, pues su forma de pensar es diferente, y eso se demuestra con cómo derrota a Mintz. Lástima que Capcom la odie. Otro caso que me gustaría destacar es el de LC, el caso reclamado, el primer caso de Wright tras recuperar su medalla de abogado, en el cual defenderemos a una orca estrella de un acuario, a la que se le acusa de asesinar al dueño del lugar. Si lo digo así, la premisa suena ridícula hasta para la saga, fue lo que al inicio me hizo pensar que este caso iba a resultar ridículo en vez de divertido, pero al ya jugarlo me acabó demostrando lo contrario. Es un misterio simple pero bastante entretenido. Tiene una de mis clientas favoritas de la saga, no, la orca no, su dueña, Sasa, por muy buenas razones. La mayoría de personajes del acuario son muy memorables, su culpable está chistoso y el plot twist del final es algo muy original para la saga. No es lo más complejo del mundo, pero está muy bien hechecito. Aunque no tengo dudas de que el peor es el segundo, el caso monstruoso. En este caso, mientras vamos a una aldea conocida por creer mucho en los yokais, el alcalde de una ciudad vecina que había ido de visita es asesinado, los habitantes creyendo que fue un yokai conocido como el Tenmataro, pero el resto creyendo que el culpable fue el alcalde de esta ciudad, que se encontraba reunido con el otro, siendo nuestro deber probar su inocencia. De entrada comete el peor pecado que puede cometer un juego así, mostrarnos al culpable desde un inicio, y ni siquiera se nos da una razón de por qué no sospechamos de él. El tipo simplemente solo aparece hasta el final del caso, cuando ya tenemos todas las pruebas en su contra, y de algún modo se las arregla para tener un segmento de hora y media para atraparlo. Todo el resto del caso nos pasamos perdiendo el tiempo, dándole terapia gratis a la hija del alcalde acusado, lidiando con el alcalde que finge estar poseído por el dichoso Tenmataro por ninguna razón realmente, y discutiendo con el enano cleptómano que parece más mapache de Robot Dreams. Lo peor es que me gusta su concepto, pero de algún modo se las arregló para volverlo un caso increíblemente tedioso de jugar. Pero fuera de eso, en general, este juego está lejos de ser mi favorito, pero al menos para mi gusto, es todo menos malo, y sí se siente como una mejora al juego anterior. No sé qué tanto sea una hot take, como dice la chaviza, lo que voy a decir, pero no soy muy fan de Spirit of Justice. Directamente en mi primera partida no me gustó, pero ya revisitándolo un poco puedo ver ciertos puntos positivos. Sigo sin ser muy fan, pero no nos adelantemos. El juego transcurre poco más de un año después de los acontecimientos de Dual Destinies. En este, Phoenix viaja al país de Khura'in para visitar a Maya, quien se encontraba ahí perfeccionando sus habilidades espirituales. Pero la cosa no será tan fácil, pues Wright y Apollo, ¿para qué les miento? Athena en este juego está medio de relleno fuera de un caso en específico, se acabarán viendo involucrados en una intriga política que llevará a la revolución del reino de Khura'in, junto con revelarnos más del misterioso pasado de Apollo. Khura'in como reino se ve bastante bien visualmente, pero les mentiría si les digo que el 90% de sus habitantes no son los seres más irritantes del planeta. A cada rato se la van a pasar insultando a Wright en los juicios que tengamos, y para qué les miento, los personajes que conocemos tampoco son mejores. Sí, sé que se nos da una justificación de por qué son así de mamones, pero entre que nos dan la justificación y conocemos a personajes que no caigan mal, pasa casi que todo el juego. Pero, si hay un personaje que ejemplifica este problema, es el fiscal de este juego, al que considero el peor de la saga, Nayuta Sathmadi. De todo lo que me he jugado de esta saga, si algo he aprendido es que la figura del fiscal tiene que cumplir al menos uno de 3 requisitos: ser un buen rival, ser imponente o ser gracioso. Hay algunos que cumplen 2, o hasta hay algunos que cumplen las 3 como Godot. Pero si Clavier muy a duras penas cumplía la de rival, Nayuta directamente no cumple ninguna. No es un buen rival, el tipo ni siquiera es inteligente, solo se la pasa hable y hable mamadas pseudo espirituales que solo acaban alargando los juicios sin razón. En lugar de parecer que estoy debatiendo con un monje, parece que estoy discutiendo con mi pinche tía panista de las pendejadas que dice. No es gracioso, se le toma en serio todo el rato, para ser un ser tan poco intimidante. Y de algún modo los demás personajes lo tratan como este fiscal súper genial y estoico que destroza cualquier argumento que le lancen. El único que medio le dice sus verdades es Black Kill, pero tampoco le dejan papearse el monje de quinta.
Ni siquiera tiene un buen desarrollo como Stuart, ¿no? Cuando parecía en el último juicio él iba a ser el acusado, siendo víctima de las consecuencias de haber contribuido a un sistema tan agresivo. Se resuelve a los 5 minutos, y ya en el último momento todo el desarrollo que no tuvo en el condenado juego, lo tiene al final. Y ni siquiera es un desarrollo completo, porque ni siquiera se cuestiona el haber sido cómplice de un sistema que acabó con la vida de mucha gente inocente, no, simplemente ahora resulta que ya se hizo bueno. El peor puto fiscal de la saga. Dejando de lado que no soy muy fan del fiscal, se introduce aquí la mecánica de las danzas de adivinación. Básicamente la princesa de Khura'in, Raifa, es capaz de revivir los últimos momentos de la víctima, nosotros teniendo que descubrir cómo la visión contradice las declaraciones contra el acusado. Es interesante la verdad, y admito que se le da un buen uso en los juicios en Khura'in. Su villana, la reina Garan, está bien, la pondría un poco a nivel de Von Karma, es unidimensional pero no resulta tan mala. Como dije antes, creo que implementa mejor todo el tema de estar por encima de la ley que Alba, y la forma en la que la derrotan es muy original, pero me hubiera gustado que su revelación como villana hubiera sido más sutil y no se sintiera tanto un hola, soy bueno. Mentí, soy malo. Pasando a los casos, creo que no se les hará sorpresa que los casos que más me gustan son en los que no estamos en Khura'in. Mi favorito sin dudas es el cuarto caso, el caso del cuentacuentos. En este seguimos a Athena y Black Quill, quienes tendrán que defender a Bucky, un viejo amigo de Black Quill al que se le acusa de asesinar a un relativamente famoso artista Rakugo, que para quienes no sepan, es un tipo de teatro japonés que consiste en el comediante haciendo un monólogo cómico con únicamente sus capacidades de improvisación a la mano. Es un caso bastante simple, pero luego de venir de un caso tan denso y poco digerible como lo fue el caso del rito, se siente relajante volver con un misterio más tranquilo, y la verdad todos los personajes que salen aquí son memorables. Bucky no será el mejor cliente pero tiene su gracia, Wendo son de mis testigos favoritos, y Geiro es tan patética que no puedo evitar encontrarla tierna. También destaco al caso mágico, en el que finalmente se acuerdan de que existe Trucy, pues en este, ella es acusada de haber asesinado a otro mago en uno de sus shows, específicamente siendo acusada por un productor que la odia, siendo el trabajo de Apolo y Athena el probar su inocencia. La verdad es igualmente un caso simple pero entretenido. Roger es un antagonista bastante memorable, y de los pocos antagonistas de la saga que agarra la solución lógica de contrademandarnos. Aunque, más que queja es nitpick, pero creo que este caso quedaba mejor en el Apollo Justice original, por todo el tema de que ese juego se enfocaba en la tragedia de los Gramaire. El agregar un elemento a esa historia en teoría ya cerrada a estas alturas es raro, por decir algo. El peor. El primero, el caso extranjero, en pocas palabras combina un culpable que se nos muestra en un inicio, una duración demasiado larga para un primer caso, el público molesto de Khura'in, y un cliente bastante olvidable. En fin, ya no tengo mucho más que decir de este juego, no es lo peor que he jugado pero me dejó bastante insatisfecha. Y el caso de la viajera del tiempo, caso de hélice de este juego, es tan bueno que por eso casi me olvido hablar de él. Realmente no se me hace ni la mitad de memorable que el caso reclamado en el juego anterior, pero fuera del cambio de Larry, el fanservice sí se siente medio forzado, lo único memorable es Ellen. Ahora sí, ya pasemos a los últimos juegos. Pasamos finalmente al otro spin-off, The Great Ace Attorney. En este nos vamos al Japón del siglo XIX, donde controlaremos a Ryonosuke Naruhondo, el tatarabuelo de Bright, quien es un estudiante el cual tras ser acusado de asesinato y ayudado por su amigo Kazuma Asobi, que tras la muerte de este último, Ryu acabaría tomando su puesto para volverse un abogado en Inglaterra, su asistente siendo Susato Mikotoga, la que originalmente iba a ser asistente de Kazuma, ahora juntos teniendo que impartir justicia, acompañados ocasionalmente de Sherlock Holmes, el mejor detective del mundo. Este juego introduce varias mecánicas, pero la principal siendo la del sistema del jurado, en el cual 6 NPCs estarán viendo todo el juicio, al menos en los de Inglaterra, en cualquier momento estos NPCs pudiendo decidir un veredicto, y estos suelles son la definición de supuestos libres pensadores, porque son bien fáciles de convencer como para menos de la mitad del juicio ya emitir un veredicto de culpabilidad, pero incluso si lo hacen no todo está perdido, porque tenemos la posibilidad de hacer una contraexaminación, donde cada
miembro del jurado deberá justificar su veredicto, nosotros teniendo que encontrar inconsistencias en sus razonamientos para convencerlos de cambiar su parecer, y si lo logramos hacer con más de la mitad, podemos seguir con el juicio. También se nos da la posibilidad de interrogar a más de un testigo a la vez, habiendo la chance de que cuando cuestionamos a uno, esto genere una reacción en el otro, pudiendo interrumpir al primer testigo para saber qué tiene que decir este, lo que nos suele llevar a descubrir más cosas. Aunque fuera de los juicios, está la danza de la deducción, un minijuego en el que Sholmes hará una serie de deducciones sobre un misterio, intencionalmente tontas, las cuales nosotros tendremos que corregir. La verdad es bastante entretenida y un buen añadido a la hora de investigar. Antes de hablar de su villano hay que considerar que este juego originalmente iba a ser uno solo con 10 casos, así que tampoco lo juzgo tan fuerte en el aspecto de quedarse corto, pero como su propia cosa, Ashley es probablemente de los peores antagonistas de la saga, tiene relación con los eventos del juego y tuvo algo de construcción, pero igual sabe a poco en todos los aspectos, no es intimidante ni tiene gracia. En ese juicio final lo carrea el fiscal de este juego, y probablemente de mi top 3 fiscales de la saga, Baron Van Six. Antes había dicho que un fiscal tenía que o ser intimidante, o ser un buen rival, o ser gracioso. Van Six cubre los primeros dos requisitos con creces. El tipo parece villano de Gundam, y tiene cara de que se pone a atormentar a niños en la noche para tomar su sangre como vino. Pero no solo es aura, es probablemente de los fiscales más inteligentes de la saga. El tipo está listo para desmontar casi cualquier argumento que le lances, y en muchos momentos prácticamente solo ganas el juicio porque él te deja ganar al haber descubierto la verdad junto contigo, lo cual creo que le da bastantes puntos en cuestión de ser una figura antagónica. Mi única queja sería que al menos en este primer juego y no lo digo de manera metafórica, racismo es algo molesto, es algo que tiene sentido con la época, pero la verdad el tipo podría ahorrarse unos cuantos insultos, que si quiero recibir insultos raciales mejor uso Twitter. Por suerte en el segundo juego, se nos demostraría que es racista por razones más matizadas que el resto, pero fuera de eso, de los mejores fiscales. Pasando a los casos, que sé que aquí se llaman aventuras, pero les seguiré diciendo casos por practicidad. Realmente todos me gustan excepto el último, el caso de la historia inenarrable, más que nada porque Ashley sí es un antagonista medio decepcionante y creo, es más largo de lo que debería para lo poco que ofrece, pero dentro de todo no es tan malo, aunque sin dudas mi favorito es el tercero, el caso de la habitación fugitiva. En este, tras que Ryunosuke y Susato llegarán a Inglaterra, se les es asignado un caso para probar si Ryu merece ser abogado o no. En este nos toca defender a Magnus Maghilded, un filántropo el cual es acusado de haber asesinado a un fabricante de ladrillos en un ómnibus. ¿Qué tiene de interesante? Que el tipo sí lo hizo, pero a diferencia de lo que fue Matt del Trials and Tribulations, Maghilded fue lo suficientemente inteligente como para ocultarnos eso hasta cuando ya habíamos conseguido su veredicto de inocencia. Y para qué mentir, yo sí me creí las palabras del enano este, y ver el juicio en retrospectiva, tras que confesara su plan solo le echa más sal a la herida, en especial con cómo Van Six intentó advertirnos. Pero por suerte el karma existe, y el peli azul acaba cocinado como cochinito, gracias a una de momento persona misteriosa. También destacaría el cuarto, el caso del corazón nublado, en el que nuestro cliente es una persona real. El autor japonés Oseki Natsume es técnicamente correcto en términos de fechas, pero igual es muy gracioso. También es de los primeros casos en los que nuestro cliente no es acusado de asesinato, aunque su resolución no es tan buena. Otros como el primero, el caso de la gran partida, o el segundo, el caso de la irrompible banda de lunares, están bastante buenos igual. En general, este juego se sintió como un soplo de aire fresco en todos los aspectos. La saga de Apollo logró a durísimas penas introducir a un nuevo cast, y ya solo para el segundo juego, tuvieron que recurrir a fanservice con personajes viejos. Es bueno por fin tener a alguien más que Wright y sus amigos como protagonistas, solo necesitando un juego para que me encariñe con todos. Aún así, no es el mejor, porque para el mejor tenemos que hablar de
me gustó el juego anterior, así que realmente esperaba que su secuela fuera más de lo mismo, pero me acabó sorprendiendo completamente. Esta historia transcurre 2 meses después de los acontecimientos del primer juego, donde nuestros protagonistas deberán resolver la conspiración detrás de Six y de su leyenda como la parca del Old Valley, algo que involucra a más personas de las que creen. La verdad, este es el único juego en el que no puedo decir que algún caso es realmente malo. Si me pongo quisquillosa, algunos tienen detallitos que no me encantan, pero no son lo suficientemente contundentes como para catalogarlos como malos. El primero, el caso del abogado en ascenso, es muy cotorro y es una forma coherente de hacer un tutorial. El segundo, las memorias del corazón nublado, es bastante original con su premisa y tiene un final bastante bonito. El tercero, el regreso del alma que partió, la verdad es que con este al inicio me preocupaba su duración, pero acabó estando bastante justificada. Fue muy sorprendente con tantos plot twists y el final me dejó con dudas de lo que vendría después. Y el cuarto, la última reverencia del karma retorcido, pegó como camión. Ver a Gina llorando por la muerte de Gregson solo para después de descubrir que el tipo era parte de la conspiración del Reaper me dejó helada, pero francamente no estaba preparada para el quinto, y sin dudas mi caso favorito de todos, la resolución de Yunosuke Naruhondo. La historia de este caso es como descubrimos que el asesinato del inspector Gregson tiene relación con el mítico caso del profesor, el supuesto asesino japonés que acabó con la vida del hermano de Van Six. Desde Cuente para un caso que un misterio de esta saga no me tenía sorprendiéndome cada vez más con los plot twists consecutivos que me lanzaba, el cómo lentamente vamos destrabando las partes del misterio para revelar a la verdaderamente maestra detrás de todo, el secretario de Justicia, Mael Strongheart. Aun cuando tenemos prácticamente todo para inculparlo, ¿qué podemos hacer? Arrestar al tipo que impone la ley. Esa sola premisa me voló la cabeza. Literalmente no lo pudimos descubrir en peor momento, en un tribunal cerrado, sin jurado, y con él como juez. Tenemos literalmente todo en contra, y él lo sabe, pero él se ve a sí mismo como el bueno aquí. Lo de los hologramas será un poco Scholz ex machina, pero el ver cómo con la ayuda de todos los personajes importantes de la aventura, logramos hacernos paso hasta darle el golpe de gracia a Strongheart, es muy satisfactorio. Y su breakdown es cagadísimo, luego de tener al juez de Goku partiendo el estrado, que el villano final literalmente explote, era el paso más lógico en la escala de lo absurdo, y me encanta. Este sí es un gran villano final y una buena implementación del concepto de estar por encima de la ley. No tengo mucho más que decir de este juego, tremenda forma de terminar mi viaje por esta saga. Aunque antes de dar mis conclusiones de la saga, pasemos a las menciones honoríficas. Abogado favorito. Mi top 3 serían Athena, Ryunosuke y Apolo, aunque también destaco a abogados temporales como Susato, Schwartz, Wright queda afuera por viejo, sorry. Fiscal favorito. Mi trío de mamones favorito, Black Quill, Francisca y Van Six. Mis menos favoritos son algo obvios. Asistente favorito. Ki, Susato y Trucy, no les perdono que se hayan olvidado de ella luego del Apollo Justice original, aunque solo incluyó asistentes que sean durante todo el juego, porque si no Black Quill estaría en el primer lugar otra vez. No se me ocurre alguna para catalogar como peor, por descarte sería Perla más porque ella se la pasa analizando a mí el 80% del tiempo, pero la quiero mucho igual. Inspector favorito. Gunsou, que me sorprende que para lo mucho que les gusta traer personajes viejos, no hayan traído un cambio de Gunsou. Gregson, no le perdono la traición, y Emma, lástima que se desapareció todo un juego solo para volver en uno con Nayuta. Mención especial a Gina, para una secuela me gustaría verla ya como una inspectora hecha y derecha. Cliente favorito. Sasa, sí, no soy imparcial. Ronnie y Sansón, cuando los vi encerrados mi primer instinto fue un I'm gonna get you out of here. I promise you, I'm gonna get you out of there. Sin contar a personajes principales, obvio, porque ahí también incluiría a personajes como Trucio Kei. Mi menos favorito sin duda es Machi. Culpable favorito. Mins, me encanta su concepto de maestro. Magildet, todavía no supero el engaño del enano peliazul. Y Roger, tiene de mis breakdowns favoritos de la saga. Mis menos favoritos son varios. El hippie del primer caso de Spirit of Justice, Lance a mano del Investigations 1, Darjan del Apollo Justice, el Joker de Temu del Dual Destinies. Villano final favorito. Strongheart es mi favorito sin duda, pero también pondría Simon del Investigations 2 y a Godot.
con una mención honorífica a Gant, que técnicamente no es antagonista final pero tiene cara de uno. Mi menos favorito creo que no lo tengo que explicar. Caso favorito, El caso del legado, el caso de la habitación fugitiva y el caso académico. Mis menos favoritos sería un empate entre el caso perdido y receta para un caso. caso final favorito, La resolución de Ryunosuke Naruhodo, puente para un caso y adiós caso mío, con una mención honorífica a un caso para la posteridad. Mis menos favoritos ya se los han de imaginar. Ahora pasando a mis conclusiones, la verdad es que no esperaba nada y aún así esta saga me acabó gustando. Creo que lo que hace bien, lo hace como ninguna otra, y lo que hace mal, se nota demasiado, pero algo que creo que la diferencia de muchas, es que nunca te deja indiferente. Fuera un buen o mal juego me hizo reír, llorar, enojarme, preocuparme por estos personajes que me presentó, y francamente pocas sagas que he jugado me han hecho sentir eso de manera tan consistente. La recomiendo seas o no fan de las novelas visuales, y solo espero que para el futuro de la saga, cosas como The Great les demuestren que no tienen que explotar para siempre a Wright y compañía. No me gustaría que para Ace Attorney 10 tengamos que controlar a un Wright senil teniendo que debatir con un Edgelord anciano porque por 18ª vez acusaron a una Maya también anciana de un crimen que no cometió, con todavía el mismo juez, y Pain ahora estando en el cuerpo de un gorila, yo que sé. En fin, ¿qué les pareció este nuevo formato? Fue un dolor de perlas el editarlo, pero estoy feliz de cómo quedó. No tengo mucho más que decir, ya saben dónde encontrarme, Tumblr, Blue Sky, y ahora también en Twitter. Yo fui Mar, la monstruo del mar, y espero nos veamos en la próxima, chaito.